Hola, buenos días. Con este video vamos a acabar con el capítulo sobre las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría. Es un video que presenta la tercera parte, que va a ser una parte rápida porque estamos saliendo del tema, porque vamos a ver cómo el fin de la Guerra Fría cambia la situación en América Latina y cambia de cierta forma la relación con América Latina, pero vamos a ver también cómo evolucionan estas relaciones sin este conflicto mundial que pesaba, por supuesto, mucho en la diplomacia y en la situación política y económica. Pues vamos a ver qué relaciones más complejas se establecen con Estados Unidos desde los años 80. Relaciones, primero, que cambian a nivel político, ya que con el fin de la Guerra Fría, una transición hacia la democracia en América Latina es posible, ya que los Estados Unidos ya no tienen ningún interés en apoyar a las dictaduras militares. Lo hacían por la presencia del bando soviético en el continente, la Unión Soviética que otorgaba una ayuda militar y financiera a la isla de Cuba, a las guerrillas comunistas, y por eso los Estados Unidos han apoyado a dictaduras, al Plan Cóndor, para luchar contra esta influencia, esta presencia comunista. Pero ya que este peligro ya no existe, la Unión Soviética desaparece, la ayuda también, entonces la situación cambia y lo vemos en varios países. Un ejemplo, en Chile, el general Pinochet se enfrenta con una oposición creciente y, bueno, con presiones de Estados Unidos también, seguro, y decide organizar un referéndum, un plebiscito en 1988, a ver si sigue en su puesto de presidente o no. Él piensa ganar y es para él por lo menos una sorpresa, pierde estas elecciones y entonces un año después se celebran elecciones presidenciales que van a dar la presidencia a un demócrata cristiano que se llama Patricio Aylwin. El general Pinochet se queda como comandante en jefe del ejército hasta 1998, momento en el que se retira. Pues tenemos entonces una transición. El general Pinochet deja su puesto al demócrata cristiano Patricio Aylwin. Es algo que es posible porque los Estados Unidos no tienen ningún interés en interferir en un cambio político que no le molesta. Al contrario, a partir del momento en el que ya no hay esta amenaza soviética en América Latina, los Estados Unidos van a apoyar una democratización, ya que corresponde mucho mejor con sus ideas políticas que la dictadura militar. Pues tenemos entonces una influencia política, una presión política quizás menos importante, pero de todas formas los Estados Unidos conservan una influencia económica muy fuerte. Los estados económicos estadounidenses se defienden hoy en día como ayer, quizás con métodos diferentes. Ahora efectivamente los Estados Unidos incentivan la integración económica del continente. Quieren establecer en el continente una forma de mercado común, de mercado único, de zona de libre comercio, lo que favorece su economía y sus empresas. Así fue creado un acuerdo de libre comercio de América del Norte. Fue firmado en 1992 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que funciona desde 1994. Es efectivamente una zona de libre comercio que reúne Canadá, Estados Unidos
y México. Se trata de libre comercio, de libre paso de las mercancías, pero no de los humanos, entre Estados Unidos y México. El paso es muy libre entre Canadá y Estados Unidos, pero no entre Estados Unidos y México. De la misma forma, fue firmado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, un tratado firmado en 2004 que funciona desde más o menos 2006 y es lo mismo, se trata de libre comercio, no se trata de libre circulación de los humanos. La lógica de Estados Unidos sería la creación del área de libre comercio de las Américas, entonces un sistema, una zona de libre comercio con todo el continente, pero por la desconfianza que conocen los países latinoamericanos frente a Estados Unidos, hoy en día este proyecto se puede considerar como congelado. No hay negociaciones y no se habla, más o menos desde 2005, de cualquier área de libre comercio de las Américas. Tenemos también otro aspecto que es importante, una voluntad, lo decía, hay una desconfianza por parte de los países latinoamericanos hacia con los Estados Unidos. Efectivamente hay una voluntad de independencia económica y política de los países latinoamericanos frente a los Estados Unidos. Lo vemos, por ejemplo, con la creación de un mercado común del sur, el Mercosur, en 1991. Es una unión aduanera que toma como ejemplo a la Unión Europea, reúne Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela se volvió miembro en 2006. Ahora es un estado suspendido por las violencias políticas que pasaron en este país. Y Bolivia es candidata. Tenemos también, bueno, eso es una voluntad de independencia a nivel económico y se trata de favorecer el desarrollo de América del Sur. Existe también una voluntad de independencia política con la creación del eje bolivariano, l'Axe bolivariano. Bolivariano se refiere a un héroe de la independencia latinoamericana frente a los españoles, un hombre que se llama Simón Bolívar, y la idea precisamente es defender una independencia latinoamericana frente a los Estados Unidos. Tenemos más precisamente tres hombres que decidieron, que favorecieron la creación de este eje bolivariano. Aquí están. El hombre del centro ya lo conocéis, se trata de Fidel Castro. Fidel Castro, entonces dirigente de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos. Fidel Castro, que murió en 2016. Su hermano durante algunos años gobernó, su hermano Raúl Castro dirigió a Cuba y ahora mismo pues hay un nuevo jefe de Estado que se llama Miguel Díaz-Canel. Pues entonces Cuba hace parte de este eje bolivariano, pero tenemos también dos otros hombres. Vamos a empezar con el hombre que está a la izquierda, con camisa roja. Se trata del venezolano Hugo Chávez. Hugo Chávez, que fue elegido presidente en 1999, que murió en 2013 y representa el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y es un hombre que tuvo una diplomacia bastante afirmada y podemos decir agresiva, porque afirma de forma a veces impresionante, lo vamos a ver, afirma su oposición al imperialismo de Estados Unidos y afirma su apoyo a los países que luchan
contra el imperialismo de Estados Unidos. Cuba, Irán, Bolivia, los palestinos, y propuso una alianza bolivariana de las Américas frente precisamente a los Estados Unidos. Y vamos a ver de qué manera actúa, de qué manera habla y se opone a los Estados Unidos. Se trata de algo que pasó, de un discurso que hizo cuando los Estados Unidos decidieron expulsar al embajador de Bolivia de Estados Unidos por un conflicto a propósito de la lucha contra la droga. Hay que saber que en Bolivia pues, se estableció un presidente que representaba a los indígenas y no aceptaba eliminar el cultivo de la coca de Bolivia porque consideraba que era un cultivo tradicional y que no había motivo de destruir completamente este cultivo. En este contexto, los Estados Unidos expulsan al embajador de Bolivia y aquí tenemos la reacción casi en directo de Hugo Chávez. Vais a verlo, su vocabulario es muy poco diplomático. Y nos informan en este momento que ahora mismo el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de anunciar la expulsión del embajador de Bolivia de su territorio. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir, ¿qué hora es? Son las 7:15. Tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos. Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país. Si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. ¡Ya basta! ¡Ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis! ¡Ya basta! Bolivia, ¡Ya basta! Violencia verbal.
Y precisamente aquí tenemos el tercer personaje. Tenemos a Evo Morales, es el ahora antiguo presidente de Bolivia, ya que el año pasado perdió el poder y tuvo que exiliarse. Pero es un personaje también interesante porque es un presidente elegido en 2005 y es un presidente que afirma la importancia de la cultura indígena. Es un presidente que representa precisamente a los indios de Bolivia y tiene conflictos con Estados Unidos porque él considera que el uso de la hoja de coca, y lo vemos aquí abajo a la derecha comiéndose hojas de coca, considera que es un uso tradicional, que masticar hojas de coca es algo que tradicionalmente hacen los campesinos y que eso no tiene nada que ver con el consumo de cocaína en Estados Unidos, que Bolivia no es responsable por lo que los Estados Unidos hacen de las hojas de coca y entonces no está de acuerdo para prohibir este cultivo. Y por eso pues hubo un conflicto con Estados Unidos. Estos tres presidentes murieron o perdieron el poder. Sin embargo, hoy en día tenemos una organización que refleja esta voluntad de independencia, de desarrollo, pero sin sufrir la influencia y la hegemonía de Estados Unidos. Es una organización que se llama la CELAC. Y aquí vemos un dibujo que presenta a la izquierda pues la potencia agresiva de Estados Unidos y a la derecha aquí vemos a un hombre en uniforme. Se trata precisamente de Simón Bolívar. Y en 2010, efectivamente, fue creada la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, con 33 países. Es más fácil decir qué países no están: Estados Unidos, Canadá, los territorios en manos de países europeos como Guyana Francesa tampoco, y los otros países se reúnen pues para favorecer el desarrollo, la cooperación y cierta independencia frente a Estados Unidos. A ver ahora mismo cómo evolucionan las relaciones. Tendríamos nuevas relaciones más amistosas entre Estados Unidos y sus vecinos. Pues aquí la verdad es que tenemos mensajes contradictorios. Por un lado, tuvimos una señal de cambio con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que cumple con su promesa de campaña y que reanuda relaciones con Cuba. Y entonces se espera que se pueda poner fin a 53 años de Guerra Fría entre Cuba y Estados Unidos. Hasta tenemos un encuentro que parecía poco imaginable antes, pues entre Barack Obama a la derecha y Raúl Castro, entonces en el poder en Cuba, a la izquierda. Se encuentran en la Cumbre de las Américas, una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de América. Se reabren embajadas, entonces se reanudan relaciones diplomáticas y se podía esperar el fin del embargo. El embargo que sigue vigente hoy en día. Y hasta en el periódico oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, tenemos la fotografía de la Cumbre de las Américas, pues, cita histórica, momento histórico. En la fotografía están los dos jefes de Estado. Aquí está Raúl Castro, aquí está Barack Obama. Pues están muy lejos, no por desconfianza, pero por orden alfabético. El presidente de Estados Unidos hasta hizo un viaje a Cuba, y lo que marca pues una relación que mejora, pero su sucesor, la verdad, parece tener una política bastante distinta. Su sucesor, que vemos aquí con la obra de un artista,
Se trata, por supuesto, de Donald Trump, y Donald Trump hizo su campaña hablando de devolver su grandeza a América. To make America great again. Lo que significa que cuando habla de América, por supuesto, habla de Estados Unidos. Y esta campaña electoral, esta posición, provocó una reacción de una empresa latinoamericana famosa. No quiero hacer publicidad disimulada, pero vamos a ver el video que ha hecho esta empresa, porque es una posición política que toma. Es una reacción, y me parece una reacción que ilustra lo que los pueblos de América Latina han pensado frente a esta política y esta campaña de Donald Trump. Great Again, América, la tierra de las oportunidades. América es la tierra de las oportunidades. Una tierra de más de 1.000 millones de habitantes. América salvaje. América multicultural. América unida. Basta de usar nuestro nombre para generar divisiones. Eso no es lo que somos. Somos la tierra de la mezcla y nos enorgullecen nuestros colores. Somos el continente que toca los dos polos. Somos el ombligo del mundo y también sus pulmones. Tenemos manos que resisten esfuerzo y pies que hacen del fútbol el baile más bello de todos. Somos un continente que ruge. Somos el más grande soporte de copas. Somos sangre caliente, con gustos picantes. Somos poesía, arte y cantos. Somos los himnos mejor coreados. Somos revolución constante, celebración innegable. Somos pasión, somos todos. Somos 35 Estados Unidos y hoy nos vestimos con un solo escudo. Porque americanos somos todos. Por eso América siempre ha sido grande. Ingresa al fanpage. Y pues, efectivamente, es una publicidad, pero es también una posición política. Dice que un país no tiene derecho a tomar el nombre de todo un continente. Y por eso pues han hecho este video que me parece por eso muy interesante. Es una reacción interesante y muestra lo que es, de cierta forma, la relación entre Estados Unidos y América Latina. De la misma forma, Donald Trump ha hablado mucho de construir un muro para proteger la frontera de Estados Unidos del tráfico de droga y del tráfico de humanos. Y tenemos aquí un video que presenta, se trata del país, que presenta el muro que ya existe. Este video lo dice, ya existe un muro entre México y Estados Unidos. Por eso no se trata de hacer algo que no existiera, se trata de hacer algo de completar algo que ya existe y que ya plantea problemas. El muro está y lo han seguido construyendo y no ha cesado, digamos, el kilometraje de placas metálicas colocadas en la frontera. Se ha densificado o se ha vuelto más laxo dependiendo de las necesidades de Estados Unidos. Antes no era el muro, pero era el cerco, eran alambres de púas. Digamos, el que está en la línea, sí, en la demarcación fronteriza, que es rugoso, hecho con las placas metálicas, ¿no? Y luego hay uno con diseño, no solo placa metálica, tiene textura, digamos, es translúcido, es de un color blanco, beigecito, tiene hasta diseño, ¿no? Es un muro que tú lo ves y es un muro bonito, si no supieras lo que implica. Antes el muro era libre, íbamos a Jamul, tenemos parientes de Jamul, pues a caballo, la gente andaba antes. Me acuerdo que mi nana, yo estaba muy chica, mi nana todavía venía y iban
cruzaban a llevarles pues cosas y traían, intercambiaban. Todo era como una convivencia más cercana y ahora eso se está perdiendo porque ya no pueden pasar, nosotros no podíamos pasar y ellos tampoco para acá. Entonces ahí pues dividen una nación, es una nación Kumeyaay y los Kumeyaay mexicanos y Kumeyaay americanos. Estados Unidos tiene el derecho de hacer una frontera, una barda, si le parece conveniente. Lo que no tiene derecho es a imputar una serie de responsabilidades a los migrantes, que no son ciertas. Lo que no tiene derecho es a negar el conjunto de derechos civiles y humanos de esos migrantes. Lo que tampoco tiene derecho es a que fomentar o a permitir la expresión de grupos supremacistas que agreden o que violentan o que matan a migrantes. Y lo que tampoco tiene derecho es a tergiversar el papel real que juega la migración dentro de los propios Estados Unidos. En efecto, ya existe un muro. Aquí tenemos un mapa que presenta la barrera que existe hoy en día y las zonas que no tienen barrera, que no tienen valla. Vemos también un esquema que muestra el aspecto de los muros que ya existen, pero tenemos también el proyecto de Donald Trump para hacer un muro que sea más grande, que sea mucho más difícil de cruzar. Y para presentar este proyecto, para presentar la posibilidad de hacerlo, el interés de hacerlo, los diferentes puntos de vista, vamos a acabar con un video, un reportaje realizado por una cadena de televisión mexicana que se llama Excelsior, y vamos a ver entonces lo que ellos dicen, cómo presentan el muro hoy en día, los prototipos, y lo que piensan de la capacidad de este muro, este posible muro de Trump, que hasta ahora que yo sepa no se construyó, la capacidad a impedir el paso ilegal. El polémico muro fronterizo de Donald Trump parece convertirse ya en una realidad, y es que la primera etapa de este proyecto ya es visible desde las calles de la fronteriza ciudad de Tijuana. Los muros prototipos de Trump comienzan a sobresalir en la frontera de México y de Estados Unidos. Mire. La pesadilla se hizo realidad. Los prototipos del muro fronterizo están en marcha, escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter el pasado 17 de octubre. Frente a las colonias Las Torres y Rancho Escondido, en una de las zonas más marginadas de Tijuana, se levantan los 8 modelos del nuevo muro que el presidente de Estados Unidos prometió desde campaña construir a lo largo de los más de 3,000 kilómetros de frontera con México. Sí, en la noche sí es peligroso andar por aquí, no creas que no. Ya han pasado varios accidentes. A veces se encuentran muertitos aquí, ya sea aquí, allá o allá más arriba. Aquí, del lado mexicano, el área colindante con Otay Mesa, en San Diego, es paso frecuente de polleros, migrantes y droga. Ya sí son más peligrosos. Y luego con tanta gente que nos echaron del otro lado, pues para acá de los cholos y todos esos pelones que echaron para acá, para afuera. Estamos rodeados aquí de gente de esa. Cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada compiten por desarrollar una pared impenetrable bajo el resguardo de la patrulla fronteriza y el Servicio de Protección Federal.
8 prototipos casi listos que deben medir entre 5.5 y 9.1 metros de alto y 9 metros de ancho. El costo de cada uno entre $300,000 y $500,000, según establece la licitación ganada por 6 empresas estadounidenses. Y de entre estos será los cuales tendrá que escoger el presidente Donald Trump para la construcción de su nuevo proyecto del muro fronterizo. Concreto, hormigón armado y acero son los principales materiales que se utilizan para construir estos monstruos, que se prevé estarán listos para su evaluación el próximo jueves 26 de octubre. Specifications, like I said, there has to be something that deters tunneling, as well as it has to be a portion so that you can monitor through it. It also has to have features that can have cameras mounted to it, all the other things that we use, as well as be a deterrent for scaling, for climbing. En la cima, los prototipos tienen terminados para evitar justamente que sean escalados, con puntas redondas como el muro de Berlín, o letales picos de acero. Terence, agente de la patrulla fronteriza con 21 años de servicio, adelanta que se escogerá más de un modelo de muro que pueda adaptarse a distintos terrenos, es decir, cruzar montañas, ríos o superficies planas. Can we put some type of barrier from coast to coast? Yes. Will it all be the same? No, I don't think anybody believes that it will be the same one solid wall all the way across from coast to coast. No, I don't think that would be the best or the most efficient way to do it. El permiso obtenido por la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza es para construir los prototipos 15 millas hacia el este, partiendo del Océano Pacífico tierra adentro, a lo largo de poco más de 24 kilómetros. ¿Pero por qué se escogió esta área para iniciar los trabajos en Estados Unidos? Oscar Romo, ingeniero ambiental y profesor de planificación urbana, opina que se trata de enviar un mensaje político, que ha tenido impacto en otras ocasiones al ser San Diego una de las ciudades más dinámicas de la frontera y tener una relación muy estrecha con Tijuana. San Diego ha sido utilizado como el sitio para experimentar estos esfuerzos, se han hecho varios. Aquí comenzó la idea de hacer un muro, aquí se hizo el experimento de iluminar la frontera, aquí se hicieron los primeros intentos de crear algún tipo de vigilancia electrónica y ahora se intenta nuevamente apantallar al público norteamericano con estos prototipos. Pero estos prototipos de muro no espantan a quienes llegan al norte buscando una nueva vida, porque el mexicano siempre encontrará la manera de conseguir el anhelado pero cada vez más lejano sueño americano. Imagen, investigaciones especiales, Luis Elías Vázquez y Ernesto Méndez. Pues entonces no creen mucho en la capacidad de cualquier muro de impedir la entrada de humanos o mercancías en Estados Unidos. Llegamos pues a la conclusión del capítulo. Eneco, dibujante español, lo resume a su manera. Es verdad que los países de América Latina luchan para lograr desarrollarse y democratizarse a la sombra del poderoso vecino norteamericano. Son, como lo dijo el mexicano Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Esta potencia pretende desde el siglo XIX convertir el continente en su coto privado a través de su presencia económica y militar. Ayuda lo que favorece sus intereses y perjudica lo que los amenaza. El golpe de Estado en Chile, el embargo contra Cuba lo muestran. Con el fin de la Guerra Fría, los dictadores perdieron el apoyo estadounidense y dejaron paso a democracias que siguen luchando contra debilidades como la corrupción, la violencia, el pucherazo, siguiendo vías distintas, liberalismo, socialismos, apertura económica o proteccionismo, intentan desarrollarse, pero las desigualdades continentales, regionales y sociales se agudizan. Y eso seguro es el gran desafío hoy en día, sin hablar, por supuesto, del famoso coronavirus. Con esto se acabó el capítulo y la misa por hoy. Hasta luego.